Eduardo Torreblanca. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros en este programa de A Fondo, en donde vamos a tratar un asunto que es relevante en la medida en que nos afecta de una manera u otra directamente hasta nuestro bolsillo. El asunto de que ya prácticamente despedimos el 2021, que ha sido muy complicado, que tuvo y ha presentado complicaciones tanto en lo nacional como en lo internacional, y llega un 2022 quizá tan complicado o más complicado que el año que estamos por despedir, o que prácticamente ya despedimos. Así es que es un buen momento para decir cómo están las cosas, tanto en lo nacional como en lo internacional, y sobre todo cómo pintan, en el conocimiento, claro, de que ni siquiera los más acertados analistas internacionales, aquellos que despachan en Wall Street y que hacen pronósticos para las grandes firmas financieras, ni siquiera esos economistas o especialistas en el sector financiero han sido capaces de acertar o de acercarse o aproximarse siquiera a lo que la realidad nos ha planteado como evidencia. Así es que vamos a hablar en esta ocasión con personas que se han caracterizado por ser prudentes, de no hablar a lo loco, no plantear escenarios escandalosos, por lo que ellos nos darán un escenario lo más cercano posible a lo que seguramente acabará siendo el 2021 y 2022. Agradezco en ese sentido la presencia de Alejandro Romero, economista, un especialista en cuestiones de mercados internacionales, de las labores de importación y exportación, que ahora están de moda porque traen una serie de complicaciones que yo no recuerdo que eso se hubiera presentado en otra parte reciente en la historia de la humanidad y del comercio internacional, de estos cuellos de botella que ahora estamos padeciendo. Y también está Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco, a quien agradezco de manera especial. Es un joven abusado y sobre todo muy claro en sus planteamientos. Él le va a explicar a usted con manzanitas qué pasa y qué pudiera llegar a pasar, porque entre sus talentos está el poder hablar de manera muy sencilla los temas económicos, que son por lo regular muy complejos. Muchas gracias, caballeros, por estar con nosotros. Gracias, Lalo. Gracias. Bueno, lo primero es, vamos a plantear un escenario evidente. Díganme, ¿esperaban un 2021 como acabó siendo, Jorge? No. Es que, como te estaba yo escuchando, decías, fue un año complicado, pero esperábamos que fuera peor, porque nos pegó la pandemia, algo que el mundo no estaba, no lo contemplaba nunca. Entonces, de alguna manera, el mundo se cerró el año pasado, todo esto ha sido nuevo para todos, y iniciamos el año con una expectativa muy baja de recuperación, porque no había las condiciones para saber qué pasaría con la pandemia hacia adelante. No teníamos todavía información sobre la vacuna, no teníamos información sobre cuándo se iba a reabrir la economía, y en ese sentido fue mejor a lo esperado. El proceso de vacunación en el mundo ha sido efectivo, ha ayudado a reabrir la economía de manera más o menos regular, y entonces las expectativas de la economía, de la recuperación económica, se incrementaron de manera significativa de enero a junio, favorablemente. ¿Por qué? Porque se reabrió la economía. A partir de junio empezamos a vivir costos de la pandemia, o sea, lo que provocó al habernos cerrado, algo que no estábamos acostumbrados a vivir en la globalización. Empezamos a tener problemas ya largos de cuellos de botella, como bien dices, problemas energéticos, problemas de inflación, y bueno, esto más otras olas de contagios han ido generando traspiés en la segunda mitad de año. Y no solo eso, sino que ya una vez entrado una nueva normalidad, la nueva pregunta es qué tan fuerza tienen todos los países para poder mantener o sostener una recuperación constante. Y cada país se ha manejado diferente, y por supuesto esto ha generado muchos retos diferentes entre países. Interesante. Déjeme agradecer la presencia de también una persona, seguramente lo conocen, Ricardo Becerra, con un prestigio importante en el sector de los economistas, ex subsecretario
en una Secretaría de Desarrollo Económico que yo creo que es la más importante en el país, la que lleva los trastos de la capital de la República Mexicana y también no se anda con rodeos, Ricardo, defensor irrestricto y me da mucho gusto de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ahora más que nunca se necesita. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, entonces sí, tienes razón, Jorge, y entre las cosas que jamás pensábamos, llegamos a creer de que con un encerrón de mes y medio ya nos hacían los mandados en la pandemia y resulta que en ningún país del mundo eso sucedió, excepto en China de alguna manera, y después jamás pensábamos que la reactivación económica nos iba a generar las broncas de las que actualmente estamos enfrentando todavía, Alejandro. ¿Tú habías visto en tu experiencia en mercado internacional, exportaciones e importaciones, que sucediera lo que está sucediendo hoy en la mayor parte de los puertos y las navieras, los barcos mercantes, las importaciones y las exportaciones? Bueno, alguna situación similar se vivió por ahí del 2002 cuando hubo algunas huelgas en los puertos de California, que causó también un desajuste en las cadenas de suministro y en donde todos estos barcos portacontenedores mandaron las mercancías, las bajaban a Lázaro Cárdenas, a Topolobampo, a Guaymas, a Manzanillo y generó un cuello de botella. Pero sí, ahorita actualmente el problema que tenemos es que la capacidad de recepción y de operación de los puertos, principalmente en la costa del Pacífico, que es la que nos afecta, pues ha sido sobrepasada, ¿no? Y si le sumamos también el tema de la huelga del ferrocarril en Lázaro Cárdenas, bueno, pues se conjuntan alguna serie de factores que también desafortunadamente hoy en día la problemática es que efectivamente llegan muchos barcos a los puertos del Pacífico, en el caso de California, no tienen cómo moverlos una vez que están en el puerto, ¿no? Y por el otro lado, no están recogiendo contenedores vacíos. Y hoy nos topamos, yo te lo digo por mi operación logística, el año pasado en estas alturas, caro pagabas un viaje de Shanghái a Manzanillo $3,500. Llegó a estar en $14,500 y $15,000. Válgame. Pues bueno, pues, si no, pues, eso, la escasez de materia prima, la tardanza en el suministro y sumémosle también la crisis energética que está padeciendo actualmente China, en donde por información obtenida están dejando trabajar a las plantas 1 o 2 días a la semana. Sí, claro. Tú Ricardo, ¿cómo acabaste viendo el 2021 en función de las expectativas que tenías a finales del 2020? Bueno, buenas tardes. Yo todavía no veo el fin de 2021, por desgracia y por ventura, porque el escenario sigue siendo dudoso, pero para mí el 2021 en la perspectiva mexicana va a acabar siendo un poco peor de lo que vaticinaban casi todos los analistas, ¿no? Por un lado, tenemos el efecto de una disminución del consumo muy importante en la sociedad mexicana. Por alguna razón, todavía no está muy bien explicado por el INEGI, pero el consumo privado bajó de una manera sustancial y eso está restando el impulso a la recuperación, si podemos llamarla post-COVID, porque todavía no estamos después de la COVID. Es posible que todavía nos enfilemos una cuarta ola, ¿no? La segunda razón es la reforma del outsourcing, que puede ser una reforma aventurosa, puede ser una buena idea, pero como siempre en este gobierno, es una idea sin instrumentación, sin política de seguimiento y que dejó a las fuerzas del mercado, de la contratación, de la descontratación, a sus propias fuerzas, y eso está generando una caída muy importante en la actividad del sector terciario, como lo muestran las últimas estadísticas del INEGI. Y el otro gran asunto que no nos permite decir que el 2021 ya está concluido
para bien o para mal, es, digamos, el destino de la reforma eléctrica. Si la reforma eléctrica que han anunciado la retiran, será un escenario. Pero si esa reforma eléctrica se mantiene, puede ser que genere una gran inestabilidad dentro de digamos, de los programas y de las perspectivas de recuperación. Insisto, consumo interno, bueno, aparte de las cadenas de suministro, la reforma eléctrica y pues los propios ajustes del outsourcing pueden ser los temas definitorios de cómo nos vaya a ir hacia el final de este año, Eduardo. Bien, Jorge, en atención a lo que nos dice, muy interesante Ricardo y Alejandro, todavía no está claro cómo terminaría el año, o sea, cabrían todavía sorpresas en lo poco que resta del 2021. No, completamente de acuerdo. Te digo, esta situación, esta pandemia ha sido completamente histórica. Estamos viviendo historia con ella y entonces todo es nuevo para nosotros. Entonces genera, pues claro, mucha incertidumbre en todos los sentidos. Ahora, pero de todas maneras, buena o mala, ha sido un año de recuperación, un año de reactivación, un año de recomposición de la actividad económica. El problema es que viene con muchos costos, como los comentamos ahorita, de que se aceleró muy rápido y entonces se había frenado mucha la oferta, se había frenado cómo seguir, cómo se manejaba la globalización en el pasado. Pero no solo eso, sino además abrimos con muchas empresas cerradas. O sea, en México hay muchas empresas que cerraron o que están al punto de cerrar. Y entonces ahora que necesitamos que sumen, pues no van a sumar hacia adelante. Entonces, lo que más nos preocupa como analistas, pues sí, es la incertidumbre de cómo cerrará este año, pero este es un proceso como decíamos, de reapertura, pero lo que nos más preocupa y lo que más desocupa a las economías, sobre todo las desarrolladas, es qué va a pasar en los siguientes años, cómo van a sostener esta recuperación en el 2022, 2023, y cada país trata de hacer incentivo suficiente para generar, conservar el consumo, conservar la inversión, y bueno, en ese sentido, eso es lo que más nos preocupa en México, porque este año puede rondar entre el crecimiento en una recuperación entre el 5.6, entre el 6.3, no importa, lo que nos preocupa es el año que entra. El año que entra vamos a estar condenados a crecer poco. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones para sostener con una economía ya abierta una constante recuperación, no solamente en apoyo directo del gobierno, sino tampoco en confianza con el sector privado. Todavía notamos mucha desconfianza de inversión y si le sumamos todos estos temas mencionados sobre la reforma eléctrica y sobre otros temas que tiene el gobierno en el tintero, más incertidumbre y todo esto en contra de una expectativa buena para la economía. Un motor fundamental de la economía, Alejandro, ha sido el mercado externo, pero lo toca una nota difícil de sostener el gobierno federal mexicano si insiste en meterse con una reforma que a todas luces contraviene los compromisos de nuestro país ante el TEMEC y diversos compromisos internacionales. El jalón de orejas, claro, no tengo ningún elemento para decir que así fue, pero bueno, el retroceso aparente, al menos por un tiempo, de la reforma, hasta llevarla en abril en su discusión, al menos en el Senado, parecería indicar que es una fibra que ya el gobierno de Estados Unidos recomendó cordialmente al gobierno mexicano que no se metan en ese asunto, porque explica la estabilidad económica en este país. El TEMEC es un gran instrumento de apoyo para la economía mexicana. Alejandro. Digamos, la expectativa es que el motor de la recuperación en México sea la exportación. Y si, como ya sucedió recientemente en el tema laboral con algunas plantas automotrices, que hubo problemas sindicales y que ya la supervisión informal por parte de nuestros socios comerciales apoyó a que hubiera unas mejores condiciones para los trabajadores, pues ya está abierta la puerta a que participen e intervengan con sus, como tú muy bien lo dices, recomendaciones. Ahora bien, sí, el costo de la energía es fundamental para producir. Entonces, si no tenemos una
una fuente de suministro de energía confiable y accesible y competitiva a nivel internacional como parte de la integración de tu precio de exportación, pues obviamente esto va a frenar ese motor que pretendemos que sea el año que entra la exportación. Pero también tendrá que ser energía limpia, que es lo que muchas empresas multinacionales están buscando, no solamente el compromiso que sea competitiva, a precios competitivos, sino también sea limpia, porque tienen lineamientos de sus matrices de contratar energía que venga de origen limpio. Y en México se insiste en trabajar con combustóleo caro y muy contaminante. Ese asunto, me pregunto, Ricardo, ¿ya hizo daño la sola presentación, me parece, al país, salvo tu mejor opinión? No, pues está claro, ¿no? Yo creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente, cualquiera que sepa leer la realidad, después de el seguimiento a las declaraciones, a las notas que hacen presencia del embajador de los Estados Unidos, el embajador de Biden en México, tan chabacano, tan buena onda, tan de buena disposición. Yo creo que hemos visto al embajador más predispuesto y de mejor ánimo hacia México durante los últimos meses, y de repente ayer, en una reunión en Palacio Nacional, hablar y concluir en un Twitter que les preocupa muchísimo esta prisa, ya no me acuerdo bien cuál es la palabra que utilizó el embajador, ¿no? Frenesí o ímpetu, el ímpetu de la reforma eléctrica y de sus críticas consecuencias, pues ya nos está hablando de un cambio de tono y de una, digamos, de una delgada línea roja que los Estados Unidos pusieron con toda claridad ayer frente a la reforma energética. Y yo creo que esa línea roja que aclaró, que difundió, que hizo transparente el embajador norteamericano, provocó la reacción del Senado y del gobierno mexicano de retirar, aunque sea por un momento, la loca idea de esta reforma eléctrica. Pero es muy importante asumirlo, Eduardo, compañeros, que esa reforma no solamente era, digamos, una idea de acomodar al sector público y al sector privado en México, sino era una idea que estaba alterando las condiciones y las disposiciones básicas de nuestros tratados comerciales con Estados Unidos. Eso no sé por qué se le pasó al gobierno mexicano, pero pues por alguna razón ayer nos lo hicieron saber con toda claridad. Quien sepa leer lo puede constatar. A Estados Unidos le preocupa muchísimo este asunto de la reforma eléctrica. No sabemos si se va a retirar en definitiva, porque quien la mandó no es el Senado, es el presidente de la República, claro, y todavía no ha dicho nada sobre el asunto. Quienes la retiraron elegantemente o, digamos, o por peteneras son los senadores de Morena y sus aliados en el Senado mexicano. Pero ese, creo, es una buena noticia para la estabilidad y la posible expectativa de crecimiento de México en el 2021-2022. Ahora bien, Eduardo, no es el único factor. La reforma eléctrica era un gran riesgo, pero hay otros factores que siguen atentando contra un posible crecimiento y una expectativa positiva de la economía mexicana. Sí, al menos en este recuadro que tienen nuestros amigos y amigas que nos reciben en sus hogares o en sus oficinas, habremos al menos dos que jugamos en recreo a ese juego que sea voy derecho y no me quito, si me pegan me desquito, ¿no? Y me hace recordar al actual gobierno federal donde dice yo voy derecho y el que no se quite, pues ahí es un problema de él, porque yo voy derecho y no me quito. Pero bueno, y se ve en el Congreso. Yo les pregunto, Jorge, ¿lo ves en la iniciativa de ley de ingresos? ¿Lo ves en el jaloneo del presupuesto de egresos?
un año difícil o un año complicado, el 22. No, bueno, por supuesto, el problema al no tener una buena expectativa de crecimiento, al tener muchos riesgos internos y externos, pues a lo que más le pega es a las finanzas públicas. Las finanzas públicas están muy apretadas, las finanzas públicas no tienen mucho, le urgen una reforma hacendaria que no va a dar porque no tienen, no es políticamente ahorita favorable. Y entonces cada año los analistas y los inversionistas de fuera las ven con pincitas, dicen, bueno, ¿en qué momento va a generar un mayor riesgo de pago, de no tener las condiciones para hacer frente a sus propios programas sociales, etcétera? Entonces, claro que cada año se aprietan más, cada año generan un mayor riesgo, y lo que ha hecho el gobierno hasta ahorita es patear el riesgo hacia el siguiente año, hacia el siguiente, lo ha logrado, pero cada vez están más apretados y no hay, el problema es que vemos un nuevo presupuesto y es el mismo, no hay un cambio no hay una autocrítica, no hay una evaluación de sus programas, no hay una forma que nos haga pensar que esto va a ser diferente y que se van a poder salvar o va a generar holgura en los próximos años. Ricardo, ¿cómo lo ves? Mucho. Sí, perdón, termina la idea, por favor. No, la idea es que parece que como que si lo único que les importara es que viene una suerte de fuera, ¿no? Que nos salvara Estados Unidos, que nos salvaran condiciones externas y no sea el interior, no sea internamente las condiciones que pongamos nosotros, ¿no? Ricardo. Sí, totalmente de acuerdo con Jorge. Creo que ese es el otro factor. Le agregaré un cuarto, aparte del shock que generó la reforma del outsourcing, aparte de la reforma eléctrica y aparte del freno en el consumo privado, está este asunto del corte o de las alteraciones en las cadenas de suministro generales, globales, ¿no? Que es lo que apunta muy bien Jorge. Hay un dato que a mí me parece clave y que no lo hemos asumido. Hemos dejado en México, de producir la cuarta parte de los automóviles, un poquito más, la cuarta parte de los automóviles que normalmente producíamos. Imagínense lo que es eso en términos de mano de obra, en términos de requerimientos de insumos, en términos de empleo, etcétera, ¿no? En este año, México está dejando de producir el 25% menos de automóviles de los que producía en el 2020. En el 2020. Lo cual es un llamado de atención muy importante y un freno claro, pues a la recuperación económica conectada con nuestro gran motor, que son los Estados Unidos. Apunto, pues, enganchándome de lo que dice Jorge, a poner este cuarto punto. La interrupción de las cadenas de suministro en México están siendo particularmente importantes. Doy otro dato, espero que no sea de mal gusto, Eduardo, pero la producción de papel de baño en México ya también se colapsó, porque la expectativa de demanda del papel de baño, ¿se acuerdan ustedes que fue algo la pandemia, en lo que demandado al principio de la pandemia? Bueno, pues eso ya se cayó. Igual que van a empezar a caer, que empieza a caerse la demanda de cubrebocas. Es decir, está dislocada la demanda de la oferta de un tiempo normal. Y este es otro factor que está interrumpiendo y que está distorsionando la recuperación o que nos está condenando a un mayor tiempo de recesión. Alejandro, no sé si se siga recurriendo al papel de baño producido en Asia para satisfacer nuestras necesidades, porque se ve que es un bien muy, muy solicitado en épocas de crisis y hay algunos gobiernos que lo requieren también por la manera en que a veces toman sus decisiones. Yo no sé si has notado ese cuello de botella en los puertos mexicanos. Como todo lo que viene de importación materia prima, bueno, se importa este tipo de producto en bobinas gigantescas y aquí ya se hacen los cortes, digamos, longitudinales y ya el reempacado, y ha tenido una colapsa
un gran colapso, pero principalmente como traemos un retraso derivado de toda la problemática que he comentado previamente, como que todavía no se hace muy notorio, o bien, cierto, como dice Ricardo, ya está empezando a colapsar y van a caer otras líneas de producto que durante la pandemia fueron el gran detonador, ¿no? Los alcoholes, los geles, los cubrebocas, los insecticidas, en fin, los antivirales, todo este tipo de cuestiones para consumo doméstico, ¿no? Pero sí, yo creo que el problema de la industria automotriz, sumándome al comentario gentil de Ricardo, es pues también la falta de los famosos microchips, ¿no? Esto Claro. ha hecho que haya un deterioro también en la venta. Incluso me comentaban por ahí que Ford te vende el auto con la promesa de que una vez que se cuente con el chip, te lo van a instalar sin costo y entonces ya va a quedar como que tu coche normalmente lo querías, ¿no? No me digas. Sí, claro. Entrega a domicilio. Ajá, pero mientras te Pero a lo quedas mejor sin no tu... tienes cámara de reversa, no tienes alguna... Mira. O sea, el complemento del auto va a llegar por Uber, ¿no? O sea, o va a llegar con Rapid, o sea, te llega el cuate a decir, venía entonces automóvil, te traía un chip aquí que acaba de llegar de Asia. Bueno, ahora, todo eso impulsa una inflación. Yo a lo que me refiero, sé que la dinámica del análisis de ustedes lleva hacia allá, pero yo eso, ninguna previsión veo en los presupuestos de egresos o en la iniciativa de ley de dinero, o sea, no veo nada. O sea, si hubiese salido la reforma este año, no había un peso destinado a la CFE para su nueva dinámica hegemónica a nivel nacional, y no veo nada previendo que se caiga la producción de automóviles por la ausencia de los chips. O sea, no hay previsión ni en presupuesto de ingresos ni en el de egresos, salvo su mejor opinión. Sí, y bueno, y eso es en las industrias grandes, bueno, y en donde más les hace falta, en las pymes, donde pues, son los que más padecieron esta situación de pandemia, no hay apoyo alguno. Y bueno, pues, claro que va a costar a la hora de pedir que se reactiven, pues muchos se han concentrado, se han hecho más pequeños. Y bueno, esta disrupción de producción que se refieren, pues va a durar por mucho más tiempo, la inflación va a durar tiempo, sabiendo que es provocada por esta pandemia, pero decíamos, es histórico, esto apenas estamos conociendo, y sí había necesidad o la esperanza de todos de que el gobierno fuera más empático en la búsqueda de llegar a una normalidad diferente o una estabilidad que nos haga menos costosa esta recuperación. Vemos, por ejemplo, casos como Estados Unidos. Estados Unidos está peleando semana con semana un nuevo apoyo fiscal para la infraestructura, para el consumo, que trate de sostener un crecimiento por siguientes años. Parecería que México está dependiendo que esto funcione en Estados Unidos porque no se quiere mover de sus ideales, no se quiere mover de su idea inicial, que ya claramente quedó corta y quedó rezagada por la pandemia, ¿no? Y que no hizo nada distinto por la pandemia. Yo hubiese creído que un gobierno que se acepta ser clasificado de izquierda hubiera actuado de una manera distinta ante un escenario como el que plantea la pandemia y se convirtió, o sea, acabó siendo el más neoliberal, o no sé si decir el más conservador de los conservadores. O sea, de veras, o sea, si yo decía, un dirigente de izquierda debería pensar de una manera diferente, apoyarse en la banca de desarrollo. Y a mí, por ejemplo, y ya a mí me parece que Ricardo, que ni siquiera lo contempla como existente en el escritorio, la banca de desarrollo. No, bueno, yo creo que tenemos a la versión de López Obrador más conservadora y pues sí, más de derecha de todas las versiones que se han presentado desde que fue candidato a jefe de gobierno en el 2000, como presidente en 2006, como presidente, candidato a presidente en 2012. Las necesidades de su política y la coalición que él arma para 2018 y con la cual triunfa, no es necesariamente una coalición ni una presentación de izquierda, ¿no? Sus aliados, la gente que lo acompaña, pues no es
pues no es la coalición Biden, sino al contrario, una coalición de mucha cautela y de mucha preservación de la estabilidad que él sabe que por sus propias acciones la pone en riesgo. Es decir, el presidente López Obrador, cuando cancela el proyecto del aeropuerto, por ese solo hecho, genera una onda de choque, de inestabilidad enorme. Y por lo tanto, tiene que tomar un montón de medidas aquí y allá, incluyendo el paquete económico de ese año, pero de los años siguientes, para atemperar y para gobernar aquella decisión, pues tampoco fundada, para mi gusto tan enloquecida, como cancelar ese enorme proyecto de infraestructura, ¿no? Si había corrupción, pues que la castigue, pero que el proyecto, si es viable, que siga. En fin, el asunto es este. En nuestro gobierno, en este momento, lo que estamos viviendo, Eduardo, Alejandro, Jorge, vamos, son los datos, es que en el tercer trimestre del año 2021 ya no seguimos hacia arriba, sino que el INEGI nos informa de que estamos bajando poquito en nuestra curva de recuperación. Sí. Y frente a eso no tenemos política, no tenemos gasto, no tenemos obras nuevas, no tenemos agilización, no hemos intentado ningún tipo de medida diferente para cambiar la trayectoria, y esto nos está colocando, por desgracia, creo yo, hacia una ruta pues mediocre, otra vez, de medio estancamiento, que no va a alcanzar para recuperar los niveles que teníamos digamos, en febrero de 2020. Es decir, no tenemos la política económica para recuperar al país al nivel que tenía antes de la pandemia. Y esto lo está reflejando ya los datos del INEGI y bueno, pues lo confirman un montón de medidas de política económica. Ese es, yo creo, pues un dato de la realidad, sin meterme, fíjate Eduardo, Alejandro, Jorge, sin meterme siquiera al presupuesto 2022, que sigue siendo más o menos inercial. Ya lo que ha ocurrido, ya en lo que estamos, es en el conformismo del estancamiento y de un crecimiento casi lineal para salir de la pandemia. Es decir, nos vamos a recuperar en bastantes meses, mucho más que otros países. Después de una pausa, Alejandro, quisiera en tu calidad también de economista que me dijeras si sientes que en el presupuesto, como ya lo adelanta Ricardo, en el presupuesto del año entrante, hay algo que indique que se acusa el recibo de la pandemia y un aparente proceso de recuperación, porque a veces parecería que no existió la pandemia y no hubo necesidad de recuperar nada porque la pandemia no existió. Después de una pausa, tu respuesta, si eres tan amable. Vamos. Bien, Alejandro, tenemos ese pendiente. ¿Sientes en el presupuesto algún indicio de que hubo pandemia y hay un proceso de recuperación que preocupa al gobierno federal? Pues es que como le cayó como anillo al dedo, para mí pues realmente sigue siendo todo un poquito para sus causas electoreras, ¿no? La verdad yo no veo una partida, no veo una asignación. Es una propuesta, un presupuesto muy egoísta, muy enfocado a lo que él había decidido que era lo que quería llevar a cabo, ¿no? Y pues también desafortunadamente yo creo que se está desinflando el bono del secretario de Hacienda, ¿no? Toda la buena expectativa que había generado este nombramiento, al ver un poquito, o mejor dicho, al no verlo, ¿no? Al secretario, pues creo que se le está acabando también ese bono. Y las familias mexicanas dirían, Jorge, bueno, ¿y yo qué? O sea, ¿cómo me preparo para el 2022? Y sé que es un asunto que cada familia tendrá que hacer su respectivo análisis,
Pero bueno, ¿tú qué le dirías a las familias mexicanas en cuanto a cómo viene y cómo podrían o deberían de prepararse para el 2022, Jorge? Bueno, como todo es relativo, ¿verdad? Entonces, siempre que hablamos de si te va a ir mejor o peor, siempre tiene uno que decir con respecto a qué. Y bueno, con respecto a este año, te va a ir mejor. ¿Por qué? Pues porque ya la economía va a estar más abierta, vas a estar más tiempo trabajando, vas a estar más tiempo con condiciones para poder vender tus productos, para poder dar servicio. Entonces, pues, se viene una mejora personal. Ahora, con respecto a cómo estaba antes de la pandemia, difícilmente. ¿Por qué? Pues porque vas a tener una demanda, no solamente vas a contar con menos empresas, con gente con menos dinero, con menos ingresos, sino además también el perfil del consumidor cambió con la pandemia. O sea, también hay gente que ya no, que hay demanda que ya no va a volver, que la gente se acostumbró a consumir diferente y esto pues genera pues un reto también importante como persona para ir cambiando, para buscar alternativas de cómo hacer las cosas, entender que así vivimos con esta pandemia y hay que ser un poco diferentes y abiertos a cambios y a inversiones y a innovaciones, sobre todo para sobrevivir y mejorar. Ricardo. Bueno, yo creo que vamos vamos a enfrentar y vamos a vivir entre una sociedad peor. Si creemos en el Coneval, tenemos 4 millones de personas más en pobreza de un solo tirón. Otras 6 millones lograron recuperarse de la pandemia, pero el dislocamiento y el desorden que se provocó en los mercados laborales es de tal magnitud que creo no podemos prever todavía cuál va a ser en qué condición va a estar ese mercado y esa circunstancia en la cual la mayoría de mexicanos adquiere su sustento diario, ¿no? Lo que plantea, por ejemplo, el Coneval en su último informe, es muy probable que durante los siguientes meses el ingreso laboral de la mayoría de los mexicanos, es decir, como del 60%, se encuentre todavía un 10% por debajo de lo que estaba en febrero de 2020. Es decir, que vamos a estar en una sociedad más precaria, más débil, con menor capacidad de consumo. Y en ese sentido, la respuesta del gobierno sigue siendo pues la respuesta pavloviana del López Obradorismo. Hay que darle un poco más de subsidio a adultos mayores, discapacitados, madres solteras y algún otro sector. Muy bien, se puede discutir cada uno de esos rubros, pero lo que no ha entendido el gobierno federal, lo que no ha entendido de plano el presidente López Obrador, es que el sector afectado por la pandemia, los que realmente sufrieron por esta crisis sanitaria, son la gente que no es discapacitada, que no es madre soltera necesariamente y que no es adulto mayor, sino que son más o menos la gente entre 20 y 50 años que tiene que salir todos los días a ganarse el sustento. Bueno, en ese enorme sector que se llama economía productiva, sea formal o sea informal, no hubo un solo programa de gobierno que los pudiera ayudar, salvo los microcréditos, ¿no? Salvo los créditos ahí más o menos dispersos. Fuera de eso, y estamos hablando de una cantidad como de 20 millones de personas, no hubo un solo apoyo. Es decir, la ceguera o la miopía del gobierno para enfocar dónde estaba el problema y cuál iba a ser el sector que se afectaría radicalmente por la suspensión de la actividad económica, es increíble y es una de las partes que socialmente, familiarmente, nos va a pegar. Para decirlo de manera muy sencilla para cualquiera, Eduardo, la pandemia afectó sobre todo a la gente que tenía que ir o que tiene que ir
todos los días a ganarse la vida. Sobre ese enorme sector, sobre el que descansa la economía diaria de México, no hubo un programa del gobierno federal. Sí, ni siquiera el reconocimiento de que existían y de que iban a ser dañados. O sea, tuvimos por lo menos, Alejandro, Ricardo, Jorge, tuvimos por lo menos cuántos meses para prepararnos a que llegara. Fueron 3 meses por lo menos. Sabíamos que iba a llegar. Sabíamos que no podíamos evitar que nos llegara. Tuvimos 3 meses para prepararnos. No nos reventó en las manos. Con la llegada del año nuevo, sabíamos y sabíamos por dónde venía, y era fácil prever por dónde nos iba a llegar, Alejandro. Claro. O sea, no iba a llegar en coche, iba a llegar en avión. Sí, Alejandro. Desde diciembre empezaron las noticias y México, no, aquí no va a pasar nada. Recordemos las famosas palabras del subsecretario, ¿no? Sirve para lo que no sirve y no sirve para lo que no sirve. Sí, sabíamos que iba a llegar y no nos preparamos para que eso nos hiciera el menor daño posible. Y ahora no, No, Eduardo, perdón que te interrumpa, Eduardo, pero lo dice muy bien Alejandro. Acuérdense, la idea era que esto iba a durar un mes y medio, que iba a durar un mes. ¿Sobre la base de qué suposición? ¿Sobre la base de qué hipótesis científica? Nadie lo sabe. Pero las declaraciones del señor López-Gatell y las declaraciones del presidente López Obrador no dejan lugar a dudas. Ellos creían que esto iba a ser una crisis corta y por eso no se prepararon para instrumentar y proteger una sociedad y una economía que iba a sufrir durante ya, como vemos, más de 1 año y medio. Y ahora ya a manera, y nos vamos acomodando a la conclusión, Jorge, me imagino que en tus reuniones familiares, en las reuniones con tus ex compañeros, de tus amigos, de tus vecinos, serás de los más socorridos. Jorge, ¿cómo ves las cosas? Puedo ya estar escuchando las preguntas en las fiestas, cuando estás brindando, que no falta el vecino o el amigo o la amiga que te dice, Jorge, ¿cómo vienen las cosas? Bueno, también vuelvo a decir, es relativo porque lo que nos viene a la mente, los que tenemos cierta edad, es la crisis vivida en los 80s, la crisis de hiperinflación, la crisis de superdeuda, de devaluaciones constantes. Esa es la que viene, Jorge, es la que nos pregunta, ¿no? Es la que viene, la que tengo que esperar. Y no, estamos en una época más diferente, una época moderna, con otros riesgos y con otras situaciones que como no las conocemos directamente, nos hacen pues, tomar a lo mejor decisiones equivocadas. Se vienen momentos complicados, se vienen retos importantes personales, familiares, que hay que cuidar las finanzas personales, hay que cuidar el trabajo, hay que cuidar, hay que ser innovador, como decíamos hace rato. Pero tampoco hay que tirar todo a la basura, tampoco tampoco es un momento de irnos al desbarrancadero, y entonces esa necesidad de extremar la opinión nos hace quizá tomar decisiones que no deberían de ser correctas. Entonces la respuesta que nosotros hacemos va a ser un año complicado, no creemos que va a ser un año de crisis completa, pero bueno, hay que tener precauciones al respecto, ¿no? Antes de ir con Ricardo, Alejandro, me gustaría decir, el sector vinculado con la exportación, con el comercio internacional, ¿cómo se está preparando? Si es que se está preparando, ¿cómo ves que vaya a tomar el cambio de año y cómo anticipas el 2022? Bueno, por una parte, en el peor momento de la crisis en materia de comercio exterior, la caída de la operación de comercio exterior no fue tan grande como la podríamos haber supuesto. Bajó aproximadamente 15% el ingreso de mercancías y salida de mercancías, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que hubo que reinventarse, sí, de alguna manera, todas estas cadenas, los métodos de producción, y yo sí creo que si logramos que
los costos de producción, entiéndase la materia prima, se detenga esa hiperinflación que está ahorita generándose por lo mismo que hemos venido diciendo durante esta plática, va a ser un año bueno en el sentido de México como comercio exterior. No podemos dejar de decir que 3/4 partes del IVA que se genera en este país, el ingreso viene de operaciones de comercio exterior. Entonces, por ahí yo creo que es muy bueno. Digamos, yo creo que tiene que repuntar sobre un 14-15% las exportaciones del año que entra. Así de atrevido, puesto que no tarda en normalizarse ya todos los componentes de las cadenas, salvo el tema energético con China, que de eso dependemos muchísimo, porque como lo comentaba en algún momento, están produciendo hoy 2, 1, 3 días a la semana, es lo que le están dejando producir. Bien, ¿cómo la ves tú? Y a partir de lo que menciona Alejandro, ¿cómo lo ves, Ricardo? Bueno, ya que se ponen tan internacionales, me uno a Jorge y Alejandro y veo dos factores que nublan la recuperación mexicana. De hecho, ya está nublada en la perspectiva de la encuesta, por ejemplo, de los especialistas del Banco de México, donde ya hablamos de un crecimiento mucho menor en 2022 del que se esperaba, menor al 6%, casi al 3% en ese rango. Es decir, 2022 no nos va a alcanzar para volver al nivel de actividad económica que este país había alcanzado ya no en 2019, sino en 2018. Bueno, pero veo dos factores. Uno, el cambio en la política monetaria de Estados Unidos, que no hemos hablado. Alejandro y Jorge lo saben mejor que yo. Si la Reserva Federal de Estados Unidos empieza, como parece indicar todo, a subir su tasa, eso va a alterar un montón las condiciones de crédito, de oferta monetaria y en general de estabilidad del conjunto de naciones y especialmente de las naciones que dependemos un montón de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, se va a encarecer el dinero y va a haber una presión importante sobre el dólar. Por lo tanto, habrá problemas o presiones inflacionarios en México. Eso es, creo, un punto que tenemos que colocar, un chip que tenemos que colocarnos en el cerebro de los mexicanos muy pronto. Y el otro asunto muy importante, ya lo decía Alejandro, es el tema de la energía. En todas partes se está viviendo un problema de cuello de botella en materia de adquisición energética. Por ejemplo, en Gran Bretaña hay un enorme conflicto por las gasolinas hoy, ¿no? En la Unión Europea ya hay ciertos apagones en ciertos sectores, eso no se había visto hace mucho tiempo, por falta de energía. China está viviendo lo mismo. China está viviendo una serie de ejercicios, por decirlo así, de momentos en los que tiene que apagar sectores enteros de grandes ciudades para mantener equilibrado su suministro, ¿no? Y bueno, lo que vimos en Texas hace poco, sus propios apagones, y lo que probablemente va a vivir México. Olvídense de la reforma energética que está en puerta. Lo que ya está viviendo México en materia de insuficiencia de suministro, de insuficiencia de producción energética, puede ser un nuevo factor que disloque y distorsione pues, la producción y la actividad económica en el país. Resumo, el problema energético, por un lado, que ya es mundial, pero que también ya se presenta en México, y el cambio de la política monetaria en Estados Unidos son otros factores que muy probablemente van a meter estrés a la economía mexicana en los siguientes meses, en las siguientes semanas. Claro. Y sí, Alejandro, dime. No, apoyando el comentario de Ricardo. Si me permites, Lalo, les sí, sumo claro, a otra preocupación todavía, a todos estos riesgos que son muy claros y coincido.
el costo de oportunidad. Ese es el que más nos molesta a todos, porque el bono demográfico se nos alcanza, no hay programas para esperar un mejor crecimiento, vamos a estar lejos de llegar no los niveles previos a la pandemia, a la tendencia que teníamos raquítica de crecimiento antes. Y bueno, el mundo entero se dio cuenta con estos cuellos de botella, con esta pandemia, que no puede depender de China. Entonces el mundo entero está cambiando, está tratando de cambiar sus insumos a todos lados del mundo, tratando de diversificar su producción de insumos, y México está puesto para ofrecer, no hay mejor opción que México para ofrecer este tipo de producción, porque estamos muy cerca de Estados Unidos, tenemos las condiciones suficientes, y se nos va a ir esa oportunidad, porque no hay las condiciones de seguridad, de inversión, de derecho, de Estado de Derecho, de seguridad, para atraer estas inversiones que, como siempre, se nos irán con el tiempo, ¿no? Se irán a Guatemala, a Vietnam, a otros países. Era un momento muy interesante para pensar con Canadá y Estados Unidos en políticas regionales, no trilaterales, no de cada una de las naciones, sino ya pensar en conjunto, como equipo, como región productiva. Pero permítanme ir una pausa antes de tener que despedir el programa y agradecerles. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, pues no me queda más que agradecer de manera muy especial la presencia de tres distinguidos invitados que nos permitieron tener mayor claridad sobre cómo termina el 2021 y cómo podría comenzar el 2022. Agradezco de manera muy especial a Jorge Gordillo. Muchas gracias, Jorge. Gracias por haber estado aquí con nosotros, por ayudarnos. Muchas gracias. Gracias también a Alejandro Romero. Muchas gracias, Alejandro, muy amable. Gracias, Eduardo, Jorge, Ricardo. Ricardo, un enorme placer volverte a ver y estar contigo, Ricardo. Muchas gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien, Alejandro, Jorge, Eduardo. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes los micrófonos. Y ahora dejo los trastes con Alberto. Gracias.